nos hará reflexionar sobre la importancia de llevar el nombre del Señor Jesús. Y para ello vamos a partir de una escritura que encontramos ahí en el libro de Isaías, la importancia de llevar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, como sus hijos, como su pueblo. Isaías 66. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 66, versículo 5. Bien, dice en el nombre del Señor Jesucristo, oíd. ¿Cuántos están oyendo? Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese el Señor, mas Él se mostrará con alegría de vosotros, o alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Aquí encontramos, hermano, una realidad que se vive en el pueblo de Dios. Y el texto comienza diciendo, oíd palabra del Señor. Es muy importante que oigamos palabra del Señor, no fábulas, no cuestiones del hombre, no predicaciones sensacionalistas que cautivan y llaman mucho la atención, pero que no son palabra del Señor. Por eso la importancia de oír siempre palabra del Señor. Y aquí la exhortación dice, oíd. Un verbo que termina en de, dijimos que es un verbo imperativo a manera de mandamiento. Este es un mandamiento que dice, oíd palabra del Señor. Y como mandamiento, hermano, es importante que nosotros obedezcamos el oír palabra del Señor. Bueno, esta palabra dice, vosotros los que tembláis a su palabra. Hay un pueblo, hermano, que tiembla a su palabra, que tiene gran temor y tiene el temor de Dios en su corazón. No toma la palabra de Dios a la ligera, no toma la palabra de Dios de manera superficial o solamente como una buena historia, no. El pueblo de Dios, hermano, tiembla a su palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso esa misma expresión de temblar a su palabra la encontramos en el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas a aquel miraré. ¿A cuál aquel? Aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué más? Y que tiembla a mi palabra. Hermano, cuando alguien tiembla a su palabra, no puede irse nada más así. Cuando oye la reprensión, la amonestación de la palabra de Dios, no puede irse de aquí indiferente. No, hermano. Tiene un impacto en su vida que lo hace temblar. Tiembla a su palabra, es decir, con grande temor y reverencia a lo que Dios dice. Tomando en cuenta que es Dios el que lo dice, no el hombre, no el hermano Raúl, no, sino que es Dios. ¿Cuánto pueblo religioso que se dice cristiano, hermano, toma la palabra de Dios a la ligera? Es más,
a veces le dan un muy maltrato a la Biblia, sí, al tomo de la Biblia. La dejan donde quiera en el suelo, por ahí anda tirada. A veces se la ponen de almohada. Como que hasta en eso se nota el poco respeto, la poca reverencia que le tienen a la palabra de Dios. Ahí anda el niño jugando con la Biblia y la hermana o el hermano, ¿verdad? Parece que no les interesa. Déjalo que juegue. Hasta en eso se nota el poco respeto, la poca reverencia que se tiene a las Escrituras. Pero aquí hay un pueblo que tiembla a su palabra. Ese pueblo es un pueblo humilde de espíritu. Pobre y humilde, hermano, van de la mano. Pero no se refiere a un pobre materialmente. No se refiere a un pobre que viva en una choza. En una ocasión, unos hermanos andaban predicando y llegaron a una choza y pensaron, pues aquí vive gente muy humilde. Pues no, resulta que sale el hombre con un machete y los corrió. Se me van de aquí. Con otras palabras, Entonces, el hecho de que alguien viva en una choza, eso no es ninguna garantía de que sea una persona humilde. Pueden ser de lo más soberbio, de lo más cerrado que hay. Bien, hermanos, una persona humilde, una persona pobre de espíritu, es aquella que siempre reconoce la necesidad que tiene de Dios. En cada amanecer, en cada cosa que hace, sabe que sin Él, sin Dios, no es nada. El Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Un humilde de espíritu, un pobre y humilde de espíritu, hermano, es aquel que siempre reconoce la necesidad de Dios. Necesito de ti, Señor. A cada momento, a cada instante, necesitamos de Dios. Y es aquel que, como termina diciendo este versículo 2, tiembla a su palabra. Tiembla a su palabra, hermano. Si se le predica algo, alguna amonestación que tal vez él no había tomado en cuenta y que se da cuenta que ha estado haciendo mal, hermano, aquel hermano, sinceros, tiembla a su palabra. Repito, no puede salir indiferente o no puede oír la palabra, la amonestación y quedar indiferente. El pueblo de Dios, hermano, tiembla a su palabra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y luego aquí les dice algo a este pueblo que tiembla a su palabra, volviendo al versículo 5. Vuestros hermanos, los que os aborrecen. ¿Cómo? Hay unos hermanos que aborrecen a los hermanos que tiemblan a la palabra de Dios. Sí. ¿Sabe cómo los llaman? Legalistas, extremistas, fanáticos. Sí. Hay unos hermanos que nos aborrecen y os niegan principalmente. ¿Por qué causa nos aborrecen? Por causa, dice el versículo 5, por causa de mi nombre. Por causa del nombre del Señor Jesús nos aborrecen. Porque cuando se trata de decir que el nombre del Señor Jesús
es para salvación y que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados y que por ende en el nombre del Señor Jesús son lavados los pecados en el bautismo. Cuando se trata de eso, estos hermanos nos aborrecen por causa de su nombre. Visité en una ocasión una iglesia, en aquellos años, siendo yo un joven, visité una iglesia allí en el área de Los Ángeles y fui muy bienvenido. Pasaba al frente y decía algún texto, les compartía algo a los hermanos y bueno, ya me querían poner a predicar. Pero todo cambió cuando les hablé del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí fue su completa desilusión acerca de mí y fueron más allá. Me aborrecieron, hermano, por causa de su nombre. Estos hermanos, porque también se dicen ser hermanos, nos aborrecen y os niegan por causa de su nombre. Y hay predicadores, hermano, que tienen, que mucha gente los tiene en gran estima. Son predicadores muy prominentes en la radio, en la televisión, en los medios. Y cuando llegan a este tema del nombre de Jesucristo, ¿sabe qué es lo que dicen de los hermanos del nombre de Jesucristo? Es una herejía. Eso es lo que dicen, hermano. Nos llaman herejes. He escuchado decir esto de predicadores, les digo, muy prominentes, muy reconocidos en el mundo evangélico, y nos tienen en la lista negra de doctrinas de herejía. Hay unos folletitos con muchas figuras, imágenes. Bueno, pues uno de esos folletos está dedicado a hablar de las doctrinas de error y estamos en la lista negra de los que redactan esos folletos. Los del solo Jesús, los unicitarios, nos tienen en la lista negra de doctrinas de error, de herejía. Es una realidad, hermanos. Vuestros hermanos, porque como ya dijimos, también se hacen llamar nuestros hermanos. Pero estos nos aborrecen y os niegan por causa de su nombre. Y estos dijeron, glorifíquese el Señor. ¿Qué quiere decir glorifíquese el Señor? Está hablando de que venga el Señor en su gloria, que se manifieste, que venga el Señor en gloria. Eso quiere decir. Estos dijeron, glorifíquese el Señor. Mas Él, ¿quién Él? El Señor. Él se mostrará con alegría vuestra. ¿Con alegría de quién? De los que tiemblan a su palabra, de los que llevan su nombre. Él se mostrará con alegría vuestra, y ellos que dijeron, venga el Señor en su gloria, ellos serán confundidos. Serán confundidos, van a decir, bueno, pues, ¿qué pasó? No predicábamos en su nombre y en su nombre hacíamos milagros. Van a ser confundidos porque el Señor les va a decir,
no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, obradores de maldad. Vamos a verlo, hermano, eso lo dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tenemos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en qué? En tu nombre, sí, también hablan la palabra en el nombre del Señor Jesús. Ellos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios? También usan el nombre para lanzar demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. También usan el nombre para hacer milagros. Pero, ¿sabe qué, hermano? No usan el nombre para el perdón de los pecados. No usan la invocación del nombre para que los pecados sean perdonados en el bautismo. Estos van a ser confundidos, porque van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ahí está cómo van a ser confundidos, aunque dijeron y aunque dicen hoy en día, glorifíquese el Señor. Sin embargo, van a ser confundidos. Esto me recuerda a lo que dice allá el profeta Isaías, volviendo nuevamente al profeta Isaías. Gloria a Dios, capítulo 33. Capítulo 33 del profeta Isaías, dice en el versículo 13, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión. Sí, habrá asombro. Pero luego dice espanto, algo más que asombro, un espanto sobrecogió ¿a quién? A los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los hipócritas, hermanos, son los impíos. Ya hemos dicho que la Biblia habla de 3 grupos, como por ejemplo cuando dice la Escritura, si el justo, ahí está un grupo, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? Ahí está el otro grupo, impío. Y el pecador, el grupo de los pecadores. Dicho de otra manera, también el libro de Apocalipsis habla de esos 3 grupos, cuando habla y dice en Apocalipsis 3, ojalá fueses frío o caliente. Ahí está el grupo de los fríos, que son los pecadores, los que no han venido a Cristo. Ojalá fueses frío o caliente. Ahí está los que son fervientes, los que con ánimo sirven al Señor. Mas por cuanto eres tibio, ahí está el otro grupo, que es el grupo de los impíos. Habrá espanto para aquellos que viven impíamente. Habrá, hermano, espanto, van a ser confundidos, porque ellos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hablábamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver, hermano, una parábola que nos ilustra claramente esto. Mateo capítulo 22.
Mateo 22, versículo 1 en adelante. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados: he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Las bodas del Cordero, hermano. Es la unión gloriosa de Cristo con su iglesia. En realidad las bodas, hermano, no es el banquete, la fiesta, la música. La boda significa unión o enlace. Pues hablando de esa gloriosa unión, en realidad la gente está acostumbrada a pensar en una boda, un festejo, música, banquete y manteles largos. Pero eso no es la boda. La boda significa unión, enlace. Y en la boda de Cristo con su iglesia se hace una invitación. A esa invitación no todos quieren venir, pues dice el versículo 5, mas ellos no se cuidaron. Es decir, los invitados principales, los llamados, no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Quiénes eran, hermano, o quiénes son esos invitados principales? Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El Señor dijo a sus apóstoles: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos eran los invitados. Aquella mujer cananea que vino pidiendo misericordia al Señor. Recuerda, ¿verdad?, que el Señor le dijo: no es lícito dar el pan a los perrillos. Y dijo la mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y eso me conmueve, hermano, y eso conmovió al Señor. Dijo: no he hallado tanta fe, ¿verdad?, en Israel como en esta mujer. Y es que el Señor le dijo eso porque le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos eran los invitados. Pero mire lo que hicieron. Se fue uno a su labranza y otro a sus negocios. El versículo 6 dice: y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Bien, los afrentaron y los mataron. Al mismo Señor Jesús ellos gritaron diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Versículo 7 sigue diciendo: y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Eso es una profecía que se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el emperador Vespasiano mandó a aquel general Tito para que destruyera Jerusalén. El asedio duró casi más de un año, casi 2 años, hasta que finalmente destruyeron Jerusalén, la ciudad de Jerusalén.
Y ahí el templo, hermano, que había instrucciones del emperador, según dicen algunos el historiador Flavio Josefo, había instrucciones de que no dañaran el templo, porque lo tenían como una reliquia, como algo hermoso que habían de conservar. Pero los testimonios de que aquellos romanos iban tan enfurecidos, con tanto odio, porque la resistencia de los judíos les causó muchas bajas, muchas muertes. Así es que cuando lograron imponerse, quemaron, derribaron las piedras del templo. Y ahí se cumplió lo que el Señor dijo cuando sus discípulos le mostraban el templo y aquellas piedras preciosas. El Señor les dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Bien, ahí se cumplió lo que dice el Señor aquí. Puso fuego a su ciudad. Versículo 8, entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Allí está, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles el derecho de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o de varón, no son engendrados porque vengan de un linaje sanguíneo, no, son engendrados por Dios. Entonces, cuando este pueblo le rechazó, el versículo 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Bueno, aquel mensaje, aquellas instrucciones de que solamente fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cambió. Pues en Marcos 16:15, el Señor dejó instrucciones antes de ascender al cielo, diciendo, id por todo el mundo, ya no solamente al pueblo de Israel, por todo el mundo, y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id a las salidas de los caminos. O como dice también el libro de los Hechos, capítulo 1, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, ya esto implica, hermano, por todas las naciones, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas ¿de quién? De convidados. Y entró el rey para ver los convidados. Ese rey, hermano, representa a nuestro Dios. Entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre no vestido de boda. Pero estaba entre los convidados, hermano. También, ya aplicándolo a nuestros días, también cantando alabanzas. Solo Dios hace al hombre feliz. También con una Biblia bajo el brazo. También yendo a una iglesia, estaba entre los convidados. Pero el Señor, que escudriña todas las cosas y aún lo profundo del corazón, Él escudriña a todos los hombres. Y le dijo, versículo 12, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo, qué cosa? Vestido de boda. Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? ¿Y sabe cuál es el vestido de boda?
El vestido de boda, vamos a ver que lo diga la Biblia, allí en Gálatas capítulo 3. ¿Cuál es o dónde se obtiene el vestido de boda para ser digno de estar entre los convidados, hermano? Y que no vayamos a ser confundidos y echados fuera. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la escritura en el versículo 26 y 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo. Todos los que se han bautizado en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis vestidos. Son los que son bautizados en el nombre de Cristo Jesús, hermano, los que reciben esa vestidura de boda. Hermano, esa vestidura de boda, hay muchos hermanos que nos aborrecen por causa de su nombre. Esa vestidura de boda se obtiene en el bautismo. Por eso, Romanos capítulo 6, mire lo que dice. Carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados, ¿bautizados en qué? En Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Bautizados en Cristo Jesús. Ese es su nombre, hermano. Hechos capítulo 22. Y ahí sí es el versículo 16. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué cosa? Su nombre. El lavar los pecados, o los pecados se lavan invocando su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10. Mire lo que dice de manera clara Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Lo tenemos? Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios? Él es el Mesías. Mesías o Cristo significa ungido. Cristo en el griego, Mesías del hebreo, y en español ungido. ¿Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él? Me paso al versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué medio? Por su nombre. El perdón de pecados está en su nombre. Por eso, la primera de Juan, mire lo que dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Cómo son perdonados los pecados? Por su nombre. Por su nombre. Ahí, cuando se invoca el nombre del Señor Jesús, son perdonados los pecados y recibimos, hermano, esa vestidura, ese vestido de boda.
que nos hace aceptos en el amado. Pero aquellos que están entre los convidados, que por cierto son muchos, en la parábola solamente habla de uno, pero ese uno representa a muchos que nos aborrecen y nos niegan por causa de su nombre. Vamos a ver, hermano, cómo la Biblia nos enseña ese aborrecimiento por causa de su nombre. Mateo capítulo 10. Vamos ahí a Mateo capítulo 10. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 22. ¿Lo tenemos? Y seréis aborrecidos de todos, ¿por qué? No por guardar el sábado, no. No por asistir a un acto cívico donde está la bandera, no. Alguien dice que por eso es la persecución, por estar en un acto cívico delante de la bandera. Otros dicen que por guardar el sábado. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia aquí dice, seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué causa? Por mi nombre. ¿Sí? Mientras que usted les hable del nombre para echar fuera demonios, para hablar, hacer cosas o predicar o profetizar en su nombre, todo está bien. Pero cuando usted ya les habla del bautismo en el nombre de Jesucristo, ahí es cuando las cosas cambian y llegan a aborrecerlo por causa de su nombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la Escritura acerca de este aborrecer por causa de su nombre. Vamos ahí a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, dice ahí la Escritura en el versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué causa, hermano? Por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor. Pero son estos, hermanos, los que tiemblan a su palabra, los que son aborrecidos por causa de su nombre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y ciertamente, hermano, nos tienen en la lista negra estos hermanos de doctrinas de error por causa de su nombre. No es ni por la forma de cantar, ni por la forma de vestir, no, es por causa de su nombre, por causa del bautismo en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, hermano, nos dio la encomienda de predicar el Evangelio, pero que predicáramos en su nombre el perdón de pecados. Vamos ahí a Lucas capítulo 24. El Señor dio el mandamiento. Bendito su nombre. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 46 y 47. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase ¿cómo? En su nombre. Hay quienes se jactan de decir, nosotros andamos por las casas predicando en su nombre. Pero momento, ¿en cuál nombre?
Predican el nombre de Jehová. Pero Jehová no es ni siquiera el nombre, hermano. Es una composición del tetragramatón que existe en el hebreo, 4 consonantes que los judíos, hermano, no se atreven a darle pronunciación. Son YHWH. Bueno, y la prueba en que esto fue compuesto está en que unas Biblias compusieron Jehová, otras compusieron Yahvé, y otras dicen que son más apegadas y compusieron la palabra Yahweh. Pero ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. El nombre que es sobre todo nombre para salvación, lo dice Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación. Porque ahí descarta cualquier otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único nombre para salvación. El Señor dijo entonces que se predicase en su nombre el arrepentimiento y ¿qué más? Y la remisión o el perdón de pecados. Ahí está, que se predicase el perdón de pecados en su nombre. Por eso, como ya vimos, solamente el bautismo en el nombre del Señor Jesús es para perdón de los pecados. Allí es donde se lavan los pecados. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la importancia, hermano, de llevar su nombre. Mire, vamos ahí al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Gloria a Dios, capítulo 3. Versículo. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe, ¿en cuál fe, hermano? En la fe de su nombre. Ahí está, la fe es y debe de ser en su nombre. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en su nombre no solamente es para que haya sanidades, no, la fe en su nombre, hermano, es para el perdón de los pecados. Amén. Así lo dice ese texto que hemos citado de manera reiterada. Ahí está el 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay ¿qué, hermano? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y bueno, es que en el bautismo hay salvación, hermano. Así lo dice Primera de Pedro 3:21. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero demandando una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. N-O-S, nos salva. Y el bautismo, hermano, es en su nombre. Pero ahí están, hay hermanos que nos aborrecen y nos niegan por causa del bautismo en su nombre. Y somos, hermano, entre una gran mayoría, somos ciertamente una minoría. Pero eso
no nos preocupa, ya que el Señor dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Vamos ahí a Hechos 5. Hechos capítulo 5, versículo 27 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en qué? En este nombre. Pueden enseñar de Jehová, de Yahvé, de Dios simplemente, pero en el nombre de Jesucristo. Hay quien, hermano, le aborrecerá por causa de ello, por causa de su nombre. Y esto no es nuevo, desde ese tiempo, ese fue, hermano, la denuncia, esa fue la persecución, pues les dijeron a los apóstoles, no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a pasar ahí el versículo al consejo de que dio Gamaliel, versículo 38. Y ahora os digo, les dio este consejo, por cierto, un buen consejo que les dio este maestro de la ley, Gamaliel, ¿verdad? Dice, y ahora os digo, dejaos de estos hombres, refiriéndose a los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron, o sea, les quisieron infundir temor, eso es, les intimaron que no hablasen. ¿Que no hablasen qué? En el nombre de Jesús. Y lo soltaron. Esa era su preocupación de estos hombres, que no hablasen en el nombre de Jesús, los apóstoles, los discípulos. Hoy en día es el problema de muchos hermanos que nos aborrecen por causa de su nombre. Todo está bien, pero cuando llega a decir que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, ahí empezarán a desecharlo y a aborrecerlo. Versículo 41 dice, y ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos, ¿por qué, hermano? Por dignos de padecer afrenta. ¿Por qué? Por el nombre o por causa del nombre del Señor Jesús. Dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Allí es donde se cumple, hermano, lo que hemos estado viendo, cómo la gente o los que se dicen hermanos nos aborrecerían por causa de su nombre. Pero qué importante, hermano, llevar el nombre de Dios en alto. El nombre del Señor en alto, hermano. Se dice que en el pueblo de Israel, cuando alguien era redimido, rescatado de la esclavitud, ponía el nombre de aquel que lo redimió, que lo rescató de la esclavitud, pagando la cuota o pagando por el rescate de aquel esclavo.
ponían el nombre de quien lo rescató en un letrero en alto en su casa, dando a conocer que aquella persona lo había rescatado. Nosotros hoy en día, hermano, debemos de poner el nombre del Señor Jesús en alto, porque en su nombre recibimos el perdón de pecados. Y para poner el nombre del Señor en alto, pues hay que dar testimonio. Esto me recuerda, hermano, lo que dice ahí Romanos capítulo 2. Vamos a ver ahí una escritura en Romanos 2, que dice el versículo, aunque habla aquí de aquellos que tenían el sobrenombre de judíos, hoy muchos también ostentan el sobrenombre de cristianos, hermano, de que son de Cristo. Pero cuando se trata de poner el nombre del Señor en alto, antes el nombre del Señor es blasfemado. Mire lo que dice el versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Qué lamentable que se blasfeme el nombre del Señor, en lugar de ponerlo en alto, en lugar de que se hable bien del pueblo que lleva su nombre. Qué lamentable que sea blasfemado el nombre por causa de un mal testimonio. Mire lo que dice también la carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra. O sea, sean buenos empleados, sean buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Hay que dar buen testimonio aún ante nuestros patrones para que el nombre del Señor no sea blasfemado y la doctrina. Imagínese alguien que anda robando a su patrón, pues no da un testimonio, es blasfemado el nombre del Señor en tales circunstancias. Lejos sea de nosotros, hermano. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Amén. Sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados, es decir, preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación o vuestra buena conducta en Cristo. Que sean confundidos, hermano. Que sean confundidos en el sentido de que me han dicho que los hermanos, ¿verdad?,
son esto, son lo otro, son aquello, pero que cuando vean su testimonio sean confundidos y digan, ay no, los hermanos son muy buenas personas, son muy amables, son gente muy íntegra. Que sean confundidos de esa manera, hermano, también pondremos en alto el nombre del Señor Jesucristo. Que sean confundidos aquellos que nos aborrecen por causa de su nombre. Cuando digan o cuando dicen que venga el Señor, que se glorifique el Señor, pues qué lamentable. Él se mostrará. Terminamos leyendo ese versículo con el que comenzamos, de Isaías 66:5. Él se mostrará con alegría vuestra, es decir, con alegría para vosotros, para ustedes, pero ellos serán confundidos. Terminamos leyendo todo este versículo 5. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. No tengan poco esta palabra, hermano. Los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, esos que se dicen hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese el Señor. Mas Él, el Señor, se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. O podemos decir, hasta espanto sobrecogerá a los hipócritas. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, hermano. Llevemos el nombre del Señor siempre en alto, porque en su nombre recibimos el perdón de pecados. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Damos gracias al Señor Jesucristo.